su discurso del pasado 1 de mayo, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, planteó la necesidad de debatir sobre la reducción de la jornada laboral en nuestro país. Este planteo fue rechazado de primera por los empresarios, mientras que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que lo iba a estudiar. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta en nuestro país para lanzar esta iniciativa y sobre todo para llevarla a la práctica? ¿Estamos preparados para dar ese debate? De todo eso estaremos hablando con un especialista esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Planteamos en la actual revolución microelectrónica, inteligencia artificial, automatización flexible, robótica en los procesos de trabajo, proliferación de aplicaciones que organizan fraude laboral, porque en muchos casos esos trabajadores son unipersonales, cuando en realidad tienen terrible dependencia muchas veces de grandes empresas transnacionales. Para que el Parlamento lo tome en cuenta, para que en cada rama de la negociación colectiva se desarrolle, tomando el ejemplo reciente de lo que ha hecho el Parlamento en Chile, la necesidad, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de 8 horas en nuestro país es de 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento, pero que ya está vieja, que ya estamos en el siglo XXI, la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero, porque ya estamos quedando atrasados, no solamente en el concierto europeo, sino de nuestros países vecinos de la América Latina. Bueno, y de trabajo y de este tema que genera debate mundial estaremos hablando hoy en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Juan Manuel Rodríguez, economista, consultor internacional, docente universitario, ex director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Juan Manuel, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Qué tal? No, el gusto es mío. Bueno, ahí veíamos un tramo, ¿no? El discurso de Marcelo Abdala el pasado 1 de mayo. No es la primera vez que Abdala habla de este tema. No, es un debate, además, que viene ya desde hace mucho tiempo. No solo en el Uruguay, sino en el mundo. En el mundo entero se está hablando de esto. Hay algunos ejemplos internacionales también que en este último tiempo llevan a que otra vez volvamos a hablar. Primero que nada, ¿cómo viste este planteo concreto que hizo Abdala el 1 de mayo? Bueno, en primer lugar, lo que me parece es que es traer a nuestro país un tema actual en el mundo, que tiene ciertos fundamentos que son bastante parecidos a discusiones que se dieron en anteriores cambios tecnológicos tan relevantes como las que estamos viviendo en este momento. Es decir, en realidad quien detona estas discusiones es el hecho objetivo. La sociedad crece en conocimiento, se producen revoluciones industriales, esas revoluciones generan un hecho, y es que con el mismo tiempo se puede producir mucho más y mucho mejor. ¿Por qué no discutir el trabajo también? En definitiva, no es más que llevar al área laboral, al área de algo que es un componente vital en la vida de todos nosotros, que es el trabajo del cual vivimos, un tema que es de la sociedad. Y en esta situación concreta del Uruguay, ¿lo ves viable? ¿Ves viable reducir la jornada laboral y mantener el sueldo en donde pone el foco también el PIT-CNT? Viable. Las cosas son viables cuando tienen un consenso social atrás. Tienen un fundamento, pero además tienen un consenso social. Cuando se discutió la ley de 8 horas, uno podría decir 10 años antes era viable. No, no era viable. Diría que la gran mayoría del empresariado estaba en contra. Ahora, se había planteado la reducción de la jornada de trabajo cuando se trabajaban 12 y 14 horas, cuando se trabajaban los niños 16 horas en las minas para producir el hierro que era necesario por la primera revolución industrial, se decía que no, que era imposible, la sociedad no podría pagar eso. Luego fue
Y si miramos lo que hoy pasa en el mundo, se está trabajando 30 y tantas horas por semana en la práctica, a veces con un fundamento legal, a veces resultado de negociación colectiva. Pero hay un hecho objetivo, y es que a medida que la sociedad tiene condiciones para ser más productiva, es razonable que la sociedad, particularmente los trabajadores, vivan mejor trabajando menos. Y las características del Uruguay de hoy, ¿no? ¿Se ajustan a eso? Porque también hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia que obviamente afectó claramente al empleo. En ese sentido, ¿hoy estamos preparados para tener esa discusión, para decir, bueno, probemos a ver si se puede dar esto? Si uno mira el mundo, países menores que Uruguay lo están implementando. Países que no tienen incluso hasta las condiciones que tiene Uruguay por vivir en el Mercosur, lo están implementando. Y no solo lo están implementando, sino que lo están promoviendo efectivamente. Islandia, por ejemplo, uno dice Islandia, un país que de buena parte es hielo, que tiene, en fin, condiciones que uno diría hasta de clima, peores que Uruguay. Sin embargo, está funcionando. También países mayores. Lo interesante que ha habido, aunque uno diga, a veces hay cosas buenas que vienen de algo malo. La pandemia, que obviamente es negativo por lo que todos sabemos, yo creo que ha revolucionado el mundo del trabajo. Y no solamente las empresas, sino los propios trabajadores han repensado qué tipo de trabajo quieren y cómo quieren vincularse con las empresas o con las instituciones para poder vivir. Y muchos hoy no quieren volver a la situación prepandémica, cuando se demostró en el periodo de pandemia que se podía vivir sin problemas, por ejemplo, no yendo a trabajar, trabajando en la casa, trabajando o totalmente en la casa o parcialmente en la casa. Bueno, lo mismo podríamos decir que hay en este tema una misma discusión. Se trabajaba menos y el mundo no se cayó. Aún con pandemia siguió trabajando y la productividad no cayó. Las empresas no quebraron. Si quebraron las empresas fue porque algunas que quebraron en algunos sectores porque se les prohibió abrir. Entonces, bueno, si no están abiertos es difícil que sobrevivan. Algunas se están recuperando ahora. Lo que quiero decir es que hay periodos en donde lo que existía pasa a ser algo a discutir. Entonces, hoy hay gente que no quiere trabajar igual que antes, hay gente que trabajó menos y dice, bueno, pero si el mundo sobrevivió, ¿por qué no discutir si tenemos que trabajar lo mismo? Entendámonos, hay economistas que hace 100 años, un economista muy famoso porque ha sido muy importante en la historia, digamos, del pensamiento económico, que es John Maynard Keynes, en la década del 30 dijo, al fin de este siglo la sociedad va a trabajar 15 horas por semana. Con 15 horas es suficiente. Y lo dijo él. Bueno, no pasó esto, pero quiero decir, el hecho del gran crecimiento de la productividad y lo que permitiría esto de buenas condiciones de vida para la población son muy claras. Te escucho y pienso en algo que también vos escuchaste y la gente un montón de veces de el trabajo para toda la vida, ¿no? Antes decíamos, uy, encontraste el trabajo para toda la vida, no te vas más de ahí. Eso ya no ocurre más, porque en realidad, más allá de que una persona pueda permanecer mucho tiempo en un trabajo, hoy, por las dinámicas laborales, por lo que está pasando en el mundo, eso va cambiando. Y pienso en las inseguridades laborales que también despierta, por ejemplo, el avance tecnológico, las aplicaciones, Internet. ¿Cómo se logra dominar eso? Bueno, digamos, en el mundo, si bien todavía lo normal es el contrato estable, eso es la mayoría, sigue estando, lo cual es razonable porque venimos de la historia que es así. Primero, los jóvenes. Los jóvenes hoy ya valoran más la calidad del trabajo
las posibilidades de desarrollo que le da la práctica laboral que el ingreso. Y ya no quieren como antes el empleo público del cual están ahí de por vida y no quieren eso. Quieren desarrollarse, quieren crecer. Ya hoy las empresas les cuesta mantener estable a los jóvenes trabajando. Se preocupan las empresas de darle calidad de trabajo de múltiples formas, posibilidad de estudiar, horarios de trabajo flexibles, vacaciones eventualmente mayores. Es decir, la negociación colectiva en el mundo tiene muchas cosas, porque nosotros hablamos aquí de reducción de la jornada de trabajo, pero aparte de esa palabra, reducción, uno podría llamar administración de la jornada de trabajo. Porque, por ejemplo, hay gente que querría descansar 2 meses de vacaciones. ¿Por qué no pensar de que si quisiera trabajar 2 meses porque está pensando o en un viaje o en una actividad o en un estudio que le llevaría mucho, preparar una tesis, por ejemplo, entonces, ¿por qué no pensar en tener vacaciones variables que luego se compensarían de alguna manera en el resto del trabajo normal? Esto lo podría uno aplicar al año, o lo podría aplicar al mes, o lo podría aplicar a la semana. Con lo cual estaríamos hablando de negociación colectiva acerca de la regulación de las horas de trabajo. Esto es lo que está, digamos, creciendo de múltiples formas en el mundo actual. Cuando hablamos de teletrabajo, queda claro que hay un avance y una evolución muy grande, ¿no? Tiene beneficios, ni que hablar. Pero ¿qué pasa con el componente humano, no? ¿A qué voy? Porque mucha gente dice, bueno, sí, yo me quedo en casa trabajando, es más cómodo, no salgo de acá. Pero también se pierde el hecho de que esa persona, desde que se levanta, se baña, se prepara, se toma el ómnibus para ir al trabajo, sale de su casa, llega al lugar de trabajo, habla con sus compañeras, con sus compañeros, habla de la vida, de fútbol, de familia, de política, en fin. Cuestiones que además están vinculadas a la salud mental de esa persona, ¿no? Que puede llegar a tener determinadas distracciones y no quedarse todo el tiempo encerrado en su casa. En esto de la evolución del trabajo, ¿no? Del futuro del trabajo, ¿cómo se tiene en cuenta una cosa y la otra? Bueno, justamente es encontrar un equilibrio entre los distintos componentes que tiene el trabajo. Y lo que tú decís, efectivamente, tiene un componente. Pero usted agregaría esto. Hay ciudades en donde para ir a trabajar se necesitan 2 horas. 2 horas para ir y 2 horas para volver. 4 horas del día inútiles, perdidas. En ese tiempo, no solamente el tiempo no se usa en nada productivo, sino que además, eventualmente se usa transporte que contamina. Con lo cual, uno podría decir, si eliminamos el transporte, eliminamos el tiempo inútil y además bajamos la contaminación. Uno puede decir, es cierto que salir de la casa está bien, pero también es cierto que si en una familia, entre los componentes de la misma se administran cómo atender las cosas de atender una casa, de hacer la comida, atender a los niños, limpiar, se liberan relativamente los dos. Es decir, se liberan porque la hacen en común, la hacen en conjunto. Es decir, estar algunos días en casa puede llevar o a un aislamiento, que es lo que tú decías, pero también se pueden ganar otras cosas. Por eso, en realidad, este tema de la jornada a distancia se empezó a discutir en Europa como bajo la consigna de la conciliación del trabajo y la vida familiar. Y así lo han planteado los sindicatos, estoy hablando. No estoy hablando de un planteo empresarial, sino los sindicatos dicen, bueno, ¿por qué no pensar en que nosotros tenemos una cierta cantidad de horas en donde podemos hacer ciertas cosas? Si alguna de las cosas las hacemos en familia, se libera particularmente el trabajo femenino. Por ejemplo, las cifras que están mostrando la evolución del mercado de trabajo en Europa, lo que está mostrando es que el sector más favorecido en términos
de cantidad de gente que se sumó al mercado de trabajo es la mujer. Todavía sigue siendo la tasa de empleo femenina menor que la del hombre, pero se está acercando más a la mujer. ¿Y eso resultado de qué es? De que parte de lo que históricamente hizo la mujer, que es atender la casa, ahora lo puede atender en parte el hombre si trabaja algunas horas en su casa. Lo cual, entendámonos, que tiene también otros problemas. Por ejemplo, para trabajar a veces se necesita silencio. Si uno atiende a los niños es como todo. Le puede decir un rato, nene, abancate un poquito, pero el nene es nene. O sea que lo ideal sería ir a un sistema híbrido. Un sistema híbrido, exactamente. Pero además, habría que discutir quién paga internet, quién tiene la infraestructura para trabajar desde la casa. Es un buen punto ese, claro. Los accidentes laborales también. ¿Cómo se asegura la posibilidad de apagar la computadora? Sí, limitar, esa era la próxima pregunta, ¿no? Limitar el trabajo, porque uno está en su casa y, bueno, saber cuándo estás trabajando y cuándo no. O sea, vos podrías decir, bueno, yo hago 24 horas, en donde trabajo 8 y el resto tengo el celular abierto. Ahora, te suena el celular a las 3 de la mañana y tenés que atenderlo. Entonces, bueno, esto no es que no se pueda hacer. Lo que quiero decir es que hay que regularlo. ¿Para qué? Para que todas las partes logren los resultados que necesitan. Hoy no podemos negar el avance de la inteligencia artificial. Estamos hablando mucho, ¿no? Del chat GPT, que uno le puede hacer preguntas y la máquina nos responde, nos hace exámenes, trabajos, tesis, en fin. Capaz que la próxima vez que vengas hay un robot acá que te está haciendo la entrevista y seguramente la va a hacer mucho mejor que yo, ¿no? Esperemos que falte mucho para eso, pero ¿cómo se logra eso, ¿no? El equilibrio entre el avance de la inteligencia artificial, los empleos, el empleo del futuro, la formación, por ejemplo? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Esto ya pasó en la historia varias veces, no es la primera vez que pasa. Imagínate vos que antes se hacían los surcos con una herramienta o con una herramienta media máquina que tiraba un buey y llegado un momento apareció un aparatito que lo prendías y regaba. Y hacía el surco, sembraba, cosechaba, removía después la tierra. O sea, la productividad agrícola se multiplicó no por decenas, por centenas. Obviamente todos los que trabajaban la tierra, ¿qué decían? Acá nos vamos a morir de hambre. Cuando apareció el telar, ¿quién hacía las prendas antes de la existencia del telar? Era un trabajo artesanal, en donde había mucho trabajo que se llamaba domicilio, porque se hacía dentro de la familia. Y muchas veces trabajaba toda la familia haciendo la prenda. Imaginémonos la productividad de una persona haciendo primero la hebra, después tejer la tela y después hacer la prenda con un aparato que una persona moviendo una maquinita reproduce en forma automática lo que 16 personas lo harían individualmente. La productividad del trabajo, obviamente toda esa gente quedó desocupada, a la corta o a la larga, porque tendría que vender esa prenda a un precio 100 o 200 veces mayor que provenía de lo que sería la industria manufacturera. Obviamente todo el mundo dijo, la culpa la tienen las máquinas. Las máquinas siguieron, ¿no? Porque que más una máquina y aparecen 10 máquinas, con lo cual si hay alguien que está dispuesto a poner dinero para tener una industria, eso va a subir. Y esa gente, la pregunta es, esto pasó hace 1700 y pico, empezó, fines de 1700. Ya vamos 3 siglos, ¿no? Aumentado, y la población siguió creciendo. No aumentó la desocupación. Es decir, esa gente pasó a ocupar otra cosa, que se tuvo que reciclar, que tuvo que aprender otras cosas, que tuvo que cambiar su forma de vivir,
porque bueno, no es lo mismo trabajar 8 horas, o en ese entonces se trabajaban 10 o 12 horas en una industria manufacturera, a estar en la casa cosiendo. No es lo mismo. Estas transformaciones ocurren y van a seguir ocurriendo. Y todas ellas nos dan oportunidades, lo cual no quiere decir que siempre sean positivas. Y sobre todo en el periodo, porque siempre el cambio tecnológico tiene una especie de ciclo. Hay una primera etapa del ciclo, que es el ciclo de implantación, en donde aparece algo nuevo en un sector X, generalmente localizado en un sector. Si se tiene buenos resultados, se generaliza a toda la economía. Es el caso de la computadora. La computadora pasó pero llegado un momento, ¿quién hacía la contabilidad sin una computadora? No había empresa, con lo cual algo que empezó en un sector concreto se generalizó a toda la economía. Lo mismo pasó con Internet y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces hay un periodo de implantación, de generalización y luego de achatamiento. Es decir, los crecimientos de productividad a cierta altura son cada vez menores. Y seguramente ahí hay un periodo de caída, sino de meseta y de caída, y aparece otra revolución. Este es el ciclo de las revoluciones tecnológicas. El problema es que en ese periodo inicial hay una etapa de destrucción. Claro, que es lo que se pierde, esa es la clave, ¿no? Esa es la que se pierde. Todos los análisis que se hacen en esa etapa de implantación son trágicos. Claro. En el 2013, el primer estudio académico que se hace sobre la implantación de lo que luego sería la inteligencia artificial, que en ese entonces era la robótica, y eran cosas que luego terminan en esto, las primeras formas, preveían, estoy hablando de estudios académicos, ¿no?, que el 47% del trabajo de los americanos, porque el estudio se hizo para Estados Unidos, a pesar que los hicieron los ingleses, pero como no tenían cifras buenas en Inglaterra, aplicaron la metodología a la economía americana, que tenía cifras mejores. Entonces, llegaron a la conclusión de que el 47% estaba amenazado. 47 es impresionante. O sea. El tema es que hoy en Europa, ¿sabés de lo que se habla? De la escasez de trabajo. Claro. Pasaron ya casi 10 años. Tengo más preguntas de inteligencia artificial y de robot, pero hago una pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con el economista Juan Manuel Rodríguez a propósito de la situación laboral, de los desafíos laborales. Lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Todos estos cambios, la evolución de la inteligencia artificial, presenta un montón de desafíos, estoy pensando, ¿no? No solo en el trabajo, pienso en la educación, qué va a pasar con los docentes, qué va a pasar con los alumnos. Me pregunto si estamos formando a nuestros jóvenes pensando en los desafíos que el trabajo nos va a presentar más adelante. Y pienso en cuestiones de desafíos. El desafío quizá principal es el movimiento sindical. ¿Dónde se van a parar los sindicatos a partir de negociación colectiva y para poder hacerle frente a todo esto que estábamos conversando? ¿Qué nos decís sobre eso? Muchas preguntas juntas. A ver, vayamos al sindicato, el caso de los sindicatos. Los sindicatos, en primer lugar, a diferencia de lo que fue el movimiento ludista, que bueno, fue un movimiento contra lo que se vio que era malo, que era la máquina a las empresas y el empresario, porque no se habla de la máquina, pero el movimiento fue más global que contra la máquina, y además no era solo de destrucción de máquinas, también se pedía jornada de trabajo menor, o sea, era una demanda más amplia, que más allá de que el movimiento sindical estaba recién empezando en esa época. No existían las centrales que hay ahora, pero pese a eso los trabajadores se organizaron a pedir cosas, y entre ellas trabajo y también condiciones de trabajo.
Pero bueno, a diferencia de lo que ocurrió en ese periodo, hoy el movimiento sindical no está en contra de las transformaciones. Lo que quiere, sí, y lo que demandan las centrales en sus resoluciones, son que esas transformaciones no implican la pérdida de derechos, que no sean solamente transformaciones para aumentar los beneficios del capital, sino que se generalicen a toda la sociedad. Y que si el trabajador hoy, por el trabajo de la plataforma, puede llegar a tener un trabajo totalmente irregular, impredecible, con ingresos totalmente variables, que eso se regule y que tenga cierta estabilidad. Y que si trabaja más de 8 horas tenga horas extras. Y que si trabaja un periodo de tiempo regular tenga derecho a tener vacaciones y eventualmente un salario vacacional. Es decir, no se está contra la plataforma ni se está contra el cambio técnico. De hecho, si uno mira en dónde empezaron las políticas nacionales de promoción de estas nuevas tecnologías, el primer país en donde lo tomó como tal fue Alemania. Estamos hablando del 2011. E inmediatamente hizo un acuerdo el gobierno alemán, los empresarios y los sindicatos. Hicieron un acuerdo de promover el cambio técnico con estas características, de que el cambio técnico no sea contra los trabajadores ni contra la sociedad. Porque claramente, si una empresa ahora, por decir un ejemplo, con la misma cantidad de horas, en vez de producir 100, puede producir 10.000. Y no estoy exagerando, puede producir 10.000. Bueno, si el precio no cambia, esto significa que el costo es el mismo, porque si el salario no aumenta y la cantidad de trabajadores no aumentan, el salario es el mismo, la masa salarial. Entonces todo el aumento de ingresos de los 10.000 sobre lo que se producía antes es aumento de beneficios. Sería razonable repartirlo. Claro. ¿De qué forma? Menos jornada, más beneficios, eventualmente condiciones de capacitación diferentes, Claro. porque esto también hay que entenderlo. El cambio técnico implica habilidades distintas. Es lo mismo que digamos, que pasaba antes. El artesano podría hacer una prenda, podría hacer un zapato y probablemente lo haría mejor que cualquiera que estuviera en un telar o en cualquier máquina. Seguro que lo sabría hacer mejor, pero el tema es que ahora ese trabajo no lo va a hacer, hace otro trabajo, con lo cual tiene que tener una capacitación diferente. Hoy, lo que nos muestran las cifras, sobre todo los países europeos, sobre todo hablamos de Europa porque en Europa es donde se investigan mucho estas cosas. Entonces, bueno, no es porque querramos hablar de Europa, es que de Europa tenemos estudios académicos que muestran lo que está pasando con estos cambios que están habiendo. Las empresas siguen pidiendo gente y el tiempo de encontrar la gente con las habilidades que necesitan es mayor que antes. ¿Esto qué es lo que está mostrando? Que hay un desajuste entre las capacidades existentes de los trabajadores y las necesidades que tienen las empresas. Ese es un gran punto. Hoy en el primer bloque te preguntaba, o recién en realidad también te lo planteaba, ¿no? ¿Qué tipo de jóvenes estamos formando? Si estamos formando los jóvenes para el futuro, para los trabajos del futuro. Se me ha terminado el tiempo, me quedó la pata educativa, que es una pata fundamental en todo esto. Hoy que hablaba del chat, ¿no? Los alumnos que pueden poner sus preguntas en el chat, reciben sus respuestas, después se la entregan al profesor, a la profesora. ¿Qué va a pasar con los profesores del futuro? Bueno, son esos temas que no sabemos, pero entendámonos. A ver. Ya existen programas Sí, claro. en donde el estudiante cuando entra se le saca una foto y hasta se lo puede tener controlado por video. Y se puede saber si es él el que escribe o no. No hay por qué aplicar esto, quiero decir. Pero bueno, podrían haber alguna otra forma
en donde las pruebas son presenciales. Entendámonos, lo que está creciendo más en la educación hoy no es la educación presencial, Claro. es la educación a distancia. Sí. Lo cual, veamos, porque uno puede decir que horrible la educación a distancia, ¿no? Cosa que a mí no me pasa, que soy claramente favorable a la educación a distancia. ¿Cuánto te costaría a cualquiera estudiar en Harvard? Sí, sí, claro. Estamos hablando de 30 a 40 mil dólares. Y tú puedes tener cursos de las mejores universidades del mundo prácticamente gratuitas hoy. Sí, y no te vayas tan Lo lejos. único que no te dan es el certificado, y el certificado te lo cobran. Claro, no te vayas tan lejos. Ha pasado acá en el Uruguay, o sea, en el interior del país, un montón de alumnos que han podido tomar clases sin necesidad de tener que venir a Montevideo también, ¿no? O sea, Claro, y es un avance importante. para la gente del interior es el ahorro del costo de Claro. vivir en un lugar donde no tienen casa, porque viven en el interior, y estar al lado de su familia. Por eso, en realidad, la Universidad de la República, que quiso volver a la presencialidad y todo, hubo una cantidad de estudiantes que le plantearon pidieron eso. que se mantuviera. Juan Manuel, ha sido un gusto, gracias por esta visita. Nos quedaron un montón de temas, así que la seguimos la próxima. Capaz que hay un robot acá, pero la seguimos en otro momento, ¿te parece? Cuando quiera, capaz que de acá también viene un No, robot. porque somos dos robots. Nos vamos, se viene la letra chica y a las 22 horas, línea de 3, un nuevo capítulo del Deporte Más Allá del Deporte. Que pasen bien, chao.